probado mi corazón en la noche. Procuré que no halles maldad en mí. Me encontraste y viste mis pasos. Yo te he invocado, me hallaste aquí. Sustenta mis pasos en tus caminos y mis pies no resbalarán. Muéstrame tus maravillas, misericordia, desborda tu diestra en tus alas. Escóndeme, me guardarás como a la niña de tus ojos. Has probado mi corazón en la noche. Procuré que no halles maldad en mí. Me encontraste y viste mis pasos. Yo te he invocado, me hallaste aquí. Sustenta mis pasos en tus caminos y mis pies no resbalarán. Muéstrame tus maravillas, misericordia, desborda tu diestra en tus alas. Escóndeme, me guardarás como a la niña de tus ojos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y paz tendré cuando despierte contigo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y paz tendré cuando despierte contigo. Muéstrame tus maravillas, misericordia, desborda tu diestra en tus alas. Escóndeme, me guardarás como a la niña de tus ojos. Muéstrame tus maravillas, misericordia, desborda tu diestra en tus alas. Escóndeme, me guardarás como a la niña de tus ojos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y paz tendré cuando despierte contigo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y paz tendré cuando despierte contigo. Una frase se hizo famosa en el año 2018. Fue una frase dicha por un famoso diseñador estadounidense llamado Karl Lagerfeld. Después de que uno de sus compañeros de trabajo o una de sus compañeras de trabajo también dentro del mundo del diseño se suicidara. Su nombre era Kate Spade. Fue popular diseñadora en el tiempo que estuvo viva y fue hallada muerta en su casa, colgada de una de las vigas de su lujosa casa. En un comunicado oficial en la revista, en el periódico New York Times, su propia hermana habló con respecto a esto diciendo que no le sorprendía nada la muerte de su hermana. Y dijo: a veces uno no puede salvar a los demás de sí mismos. Muchas especulaciones se dieron en torno al fallecimiento de esta famosa diseñadora. Sin embargo,
Mayormente todo recayó sobre la carga de su trabajo, el peso que su trabajo ocasionaba sobre ella y la obligatoriedad que tenía de realizar varias presentaciones durante todo el año de diferentes colecciones. Algunos de los diseñadores de marcas como por ejemplo Calvin Klein hablaron con respecto a esto de la saturación en el trabajo que tenían que hacer mes tras mes, intentando presentar hasta 16 colecciones distintas en el año. Por supuesto, la presión puede convertirse en algo que satura nuestras vidas hasta llevarnos a tal punto que buscamos escapes nunca imaginados. Este no es el caso de la famosa diseñadora estadounidense. Ella se encontraba intentando desde hacía algunos meses superar la ansiedad y buscó en medio de los medicamentos, su terapeuta y sus diferentes sesiones contra la depresión o la ansiedad, la solución para su problema. Nunca usó de las drogas o el alcohol. Sin embargo, la fuente en la que buscó su solución no podía ni tenía el poder para poder sacarla de su condición. Quiero pedirles que me acompañen al Salmo número 17. Salmo número 17. Salmo número 17. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan orgullosamente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Como usted se puede dar cuenta en la extensión de nuestro salmo, David se encuentra abordando no solo uno, sino varios temas, aún así que se relacionan entre ellos. Lo que nos encontramos viendo en nuestro salmo no es otra cosa sino esta afirmación maravillosa de que Dios es el guarda de todos aquellos que se encuentran afligidos. Nosotros nos podemos dar cuenta en nuestro texto que el salmista intencionalmente, de manera intencional, se ha encontrado en ese periodo de tiempo buscando que sea Dios el que lo ayude. La mayoría de todos los comentaristas afirman que este salmo fue escrito en el proceso y en el periodo
en el cual David se encontraba huyendo de Saúl por uno de los montes aledaños. Sí, puede ser bien esta escena en particular que David se encuentre recreando. No es muy seguro para nosotros. Lo seguro es que es una oración de David. Hay una discusión entre los teólogos con respecto a este salmo, si deberíamos estar pensando sobre él, que es uno de los 5 salmos que tienen el título de oración o simplemente son 2. No importa si solamente son 2 salmos o solamente es un salmo el que estamos encontrando en nuestro escenario. Lo importante de nuestro salmo radica esencialmente en que es una oración y que es de David. La crítica textual y los comentaristas que se encuentran más cerca a la crítica textual han puesto en tela de juicio la mayoría de todos los títulos con respecto a los salmos. Los únicos que no han debatido son aquellos salmos que en el Nuevo Testamento de manera abierta se encuentran afirmando que son autoría de David. Nuestro salmo es un salmo que contiene en su título oración de David. Sin embargo, el Nuevo Testamento no afirma de manera abierta que es un salmo de David. Por eso muchos han puesto en tela de juicio que sea realmente David su autor. Aún así, la relación cercana que hay entre nuestro pasaje y el salmo anterior, entre nuestro salmo y el salmo anterior, es evidente. Muchas de las cosas que vemos en nuestro salmo son muy parecidas a las que se encontraban en el salmo anterior. Por ejemplo, en el Salmo 16, en el versículo 7, decía el salmista: bendice a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En el capítulo 17, nuestro salmo hoy, y el versículo 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En el Salmo 16, el Salmo de ayer, que era de David, y el Nuevo Testamento claramente afirma eso, en el versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y luego, en nuestro Salmo el día de hoy, en el versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En el Salmo 16, en el versículo 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y en nuestro Salmo, capítulo 17, versos 6 y 7 dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El tema básicamente es el mismo. En el capítulo 16 se menciona una meditación nocturna y en el capítulo 17 también. En el capítulo 16 se pide al Señor que le guarde a su diestra. En el capítulo 17 también dice: sustenta mis pasos. En el capítulo 16, en el versículo 1, dice que en el Señor ha confiado, y en el capítulo 17 también. La relación estrecha que se encuentra entre nuestro salmo y el salmo anterior vindica el hecho de que el autor de nuestro salmo efectivamente es David. Una vez más afirmamos: los críticos textuales buscan cualquier tipo de excusa para no darle credibilidad a las palabras de la Biblia. Nuestro salmo probablemente se da en el contexto en el cual David está escondiéndose de Saúl, huyendo porque Saúl se encuentra pronto a capturarle. Escuchen. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Ama Lecoc. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Como nosotros nos damos cuenta, esta parte de nuestro salmo o este salmo se encuentra escrito en medio de la persecución de Saúl hacia David, en la que finalmente Saúl tiene que abandonar la persecución que tiene contra nuestro salmista
y entonces irse a atender una interrupción, una irrupción que hicieron los filisteos contra su país. Ahora bien, si usted nota nuestro salmista y nuestro salmo, parece que a primera vista no tuviese mucha estructura. El salmista a primera vista parece que simplemente se encontrara haciendo una oración común y corriente como la oración que usted y yo levantamos al Señor todos los días. Aún así, nosotros encontramos cuando nos detenemos un poco y detallamos lo que está pasando en nuestro salmo, que hay una estructura, lo que llamamos nuevamente un quiasmo, en el que el autor comienza hablando de un tema, luego el éxtasis se encuentra en el centro y finalmente vuelve a culminar tomando el mismo tema o tratando el mismo tema o conectándolo con el primero, con lo primero. Así vemos entonces que lo que él está haciendo entre el versículo 1 al 5 es que él se encuentra haciendo una oración que afirma la inocencia del adorador. Esa oración que afirma la inocencia del adorador se manifiesta en dos etapas. Primero en la oración y luego en la descripción de las dificultades que está enfrentando. Luego, entre el versículo 6 y el versículo 12, la oración se centra en una alusión a los ataques de los enemigos. Es una oración que alude a los ataques de los enemigos, entre el verso 6 y el 12. Y nuevamente allí replica la misma estructura. Primero una oración y luego una descripción de los ataques. Y finalmente, entre el verso 13 hasta el verso 15, hay una oración por la destrucción de los enemigos y por la liberación del salmista. Sí, nosotros vemos en nuestro salmo que el autor comienza con una oración plena y sincera a Dios, en la que él está rogándole que defienda su causa y que escuche su oración. 3 veces en nuestro versículo 1 el autor se encuentra haciendo esa afirmación. Míralo, cuando él levanta su oración primeramente, él toca 3 veces la misma palabra. Él dice, oye, oh Jehová. Luego él dice, está atento a mi clamor. Y luego dice, escucha mi oración. Es como martillazo sobre un mismo clavo. Constantemente se repiten esos martillazos sobre ese mismo clavo. David no habría sido un hombre según el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios si no hubiese sido un hombre de oración. Era un maestro en el arte sagrado de la súplica. Recurrió a la oración en todo tiempo de necesidad. Cuando el piloto se apresura al puerto bajo la presión de la tempestad, encontramos entonces la necesidad de tener mucho cuidado en el acercamiento a la orilla. Asimismo, David tiene mucho cuidado en acercarse al Señor, sobre todo en los tiempos cuando se acerca a la orilla, a razón de que cualquier tipo de fuerza del mar podría derribar o destruir su barca. Nosotros debemos seguir este ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, que entre más se acerca al Señor, más su vida de oración se hace evidente. Y también para nosotros esto es una realidad. Entre más nos acercamos al Señor, más evidente debe serse nuestra vida de oración. Dime cuánto oras y te diré qué clase de cristiano eres. Aunque los salmos contienen varias oraciones mezcladas con otras cosas, esta es una súplica en todo su curso. Escribió el famoso escritor del Venerable Beda. Mientras que nosotros nos convertimos en buenos oradores, debemos acercarnos a los salmos que contienen las oraciones que nos llevan hacia nuestro Señor y nuestro Dios. El libro de los salmos es un libro de oración, igual que un libro de alabanza. Y David, en medio de él, ha escrito varias de estas oraciones que deben ser para nosotros un ejemplo en la forma de orar. Cristo, cuando se encuentra enseñando a sus discípulos a orar, no lo hace porque en la Biblia no hayan bastantes ejemplos de oraciones y cómo orar correctamente delante del Señor. Él se hace haciéndolo para mostrarle a los discípulos cómo dentro del nuevo pacto
la oración debe centrarse en el reino de los cielos y en la dependencia de Dios. Ahora bien, en nuestro texto que nosotros encontramos aquí, el autor se ha acercado al Señor en tres ocasiones para recalcar la misma frase: oye, oh Jehová, está atento a mi amor, escúchame con respecto a eso. El argumento que él ha dado con respecto a la razón por la cual Dios debe escuchar su oración es, escúchelo, porque la oración es hecha de labios sin engaño. ¿Podríamos nosotros acercarnos a Dios en oración intentando engañarlo? Por supuesto que no. El que tiene la peor causa, como diría Spurgeon en uno de sus comentarios con respecto a este salmo, el que tiene la peor causa hace más ruido. Por ello, el alma oprimida teme que su voz sea ahogada. Y por tanto suplica en este versículo que se oiga no menos de 3 veces. Es más, de temer que nosotros no oigamos al Señor, de que el Señor no nos oiga a nosotros. Sin embargo, nosotros vemos dentro de nuestro salmo al salmista de manera enfática rogando al Señor que le escuche, porque él tiene, está haciendo una oración al Señor sin labios que emitan engaños. ¿Puede usted acercarse a Dios intentando engañarlo? Por ejemplo, a veces nos acercamos al Señor diciéndole: Señor, ya no puedo más en medio de esta situación. Y no es verdad. Usted todavía puede más. A veces nos acercamos al Señor con promesas en medio de la aflicción, diciéndole: Señor, si tú me ayudas, yo te entregaré mi vida. Señor, si esto, yo definitivamente te serviré para siempre. Señor, si esto... Y no es verdad. Es solamente un engaño, una expresión dada por la conmoción del momento. Nuestra oración debe ser como la oración de un niño. Es más natural que inteligente y más sincera que elegante. Y nosotros vemos ese énfasis en nuestro salmo. Podemos ir al Señor con sinceridad, con la sinceridad de un niño. Cristo dijo que si no nos hacíamos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. Esta repetición constante que nosotros vemos aquí proviene de un corazón sincero. Martín Lutero dijo con respecto a la repetición constante que encontramos en el Antiguo Testamento para hacer énfasis en una misma expresión. Él dijo que esta oración repetida 3 veces indica un gran poder de sentimiento y muchas lágrimas, porque la astucia de los impíos en verdad aflige al hombre espiritual más que su poder y violencia. Pues podemos darnos cuenta de la violencia y la fuerza aplicadas abiertamente, y cuando vemos el peligro podemos resguardarnos de alguna forma contra él. Pero como nosotros vemos en la expresión de nuestro salmo, al final dice que el impío se encuentra acechando. La astucia del impío es más temible para el corazón sincero y para el alma justa que cualquiera de sus ataques directos. Él ha afirmado que esta oración es hecha de labios sin engaños. El que quiere engañar y halagar es mejor que emplee su astucia con un necio como él mismo, porque el engañar a Dios, que es omnisciente, es tan imposible como recoger la luna en una red o entrampar al sol. El que quiera engañar a Dios se engaña a sí mismo burdamente. Nuestra sinceridad en la oración no tiene mérito en sí, como no tiene la sinceridad del mendigo en la calle. Pero al mismo tiempo el Señor la considera por medio de Jesús y no rehusará a prestar su oído a uno que suplica de modo sincero y ferviente. El hecho de que el mendigo se encuentre en indigencia, estirando su mano para pedir limosna, no hará
que la gente que pase frente a él le dé alguna moneda o algún bien. Sin embargo, muchos consideran el estado de un mendigo en la calle y son condescendientes en misericordia para con él. Asimismo, Dios se encuentra viendo a los hombres que se dirigen a él como este tipo de hombres. Él no está obligado a escucharlos, sin embargo, él es condescendiente con muchos. Hay los que podemos llamar labios fingidos. Es una contradicción entre el corazón y la lengua, un clamor en la voz y una mofa en el alma, dice Stephen Charnock. Mira, el salmista ha dicho: escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. La sinceridad al presentarnos a Dios es un requerimiento indispensable. Si usted quiere que Dios escuche sus oraciones, debe presentarse delante de Él con labios sinceros, exponiendo la causa y diciéndole en verdad lo que usted se encuentra enfrentando o sintiendo. No intentando hacer uso de palabras bien elaboradas, palabras suntuosas o palabras estructuradas que manifiesten algún tipo de belleza literaria, pero que no expresen la verdad del corazón. A Dios no le importa lo elaborado de nuestras oraciones, sino lo dispuesto de nuestros corazones. Se puede observar que el águila sube más arriba en el aire, dice el famoso Peter Bales en Spencer. Entre más sube el águila, más puede observar con facilidad a su presa. Así es que muchos se extienden delante del Señor, elevan sus ojos al cielo, pero lo hacen para realizar de modo más fácil, seguro y con aplauso sus designios malvados y perversos en la tierra. ¿Acaso no hay aquellos que oran al Señor para que aquella causa torcida que se encuentran teniendo les salga bien? Señor, por favor, que nadie me descubra lo que estoy haciendo. Dice Pablo a Timoteo, que los pecados de muchos se hacen palpables inmediatamente, pero muchos saldrán a la luz después. Estos simplemente son palabreros, utilizan palabras de catones, palabras elaboradas de elocuencia, por fuera, pero por dentro son nerones. Diría el famoso Peter Bales en Spencer, son catones por fuera, pero nerones por dentro. Escuchamos que hablan y escucharlos es mucho mejor que ponerlos a prueba. Ninguno es peor. Tienen la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Profesan ser santos, pero en la práctica son satanes. Practican oraciones largas, pero lo que piden es breve. Son como algunos productos de la farmacia. Títulos excelentes, pero dentro veneno mortal. Su santidad es falsa, porque llevan la capa falsa de su santidad, pero hacen toda clase de vileza. Aquí, como diría Peter Bales en Spencer, sacan cosas nuevas y viejas, en su famoso libro Cosas nuevas y viejas, pero es verdad. Dios no está demandando de David que utilice una gran elaboración estructurada en la oración, solamente que proceda de labios que no sean engañosos, de labios sin engaño. Cuando usted vaya al Señor, mi querido amigo, procure que cada una de sus palabras sea hecha con sinceridad a Dios, sabiendo que representa la verdad de lo que hay en su corazón, no intentando engañarle, como si él supiera lo que hay en su interior. Luego, el salmista dice al Señor que de su presencia proceda su vindicación y vean sus ojos la rectitud. Con Jesús como nuestra justicia completa y gloriosa, no tenemos que temer, aunque el día del juicio comience al instante y el infierno abra su boca a nuestros pies, sino que podemos probar con gozo la verdad en que confía nuestro corazón. Un famoso himno escrito por Spurgeon decía esto: de pie
me sostendré aquel gran día, pues ¿quién podrá quién pondrá nada a mi cargo? Por la sangre de Cristo he sido absuelto del oprobio y maldición del pecado. Sí, el autor está diciendo que de la presencia de Dios proceda su vindicación, por supuesto. Inmediatamente lo que él está pidiendo es que Dios haga evidente que él se encuentra actuando justamente, que él evidente lo que está haciendo, aunque aquellos que hacen mal hagan más bulla que él. Pero David seguramente que no pensaba que de la presencia de Dios saldría tal vindicación para declararlo total y plenamente puro a través de la muerte de Jesús en la cruz. David, como cualquiera de nosotros, fue salvo porque de la presencia de Dios salió su vindicación. Sin embargo, ¿qué tanto realmente vio David con respecto a eso? ¿Qué tanto realmente supo David con respecto a la vindicación que vendría de parte de Dios? Él está rogando que sus ojos vean la rectitud. Y la rectitud es Cristo. ¿Qué tanto vio David de Cristo? Mucho, al menos por lo que podemos ver en la Escritura. Él dijo al Señor, dijo el Señor a mi Señor. Él fue el que dijo que de su linaje se levantaría uno que se sentaría para siempre. Él es el que recibió la promesa del pacto de Dios, de que uno de su descendencia reinaría sobre todas las naciones de la tierra. Wow. David seguramente muchas de esas cosas las dijo sin conocer su albergadura y su amplitud. Pero vemos que, al menos en lo que respecta a David, se encuentra pidiendo que de la mano de Dios, de su presencia, proceda la vindicación que indique que él ha hecho las cosas bien, que manifieste su rectitud. No, David no se encuentra aquí pidiendo al Señor que haga algún tipo de obra maravillosa y milagrosa y que se aparezca de noche un ángel a decirle, tranquilo David, tú lo has hecho bien. Ese no es el pensamiento de David. David lo que deseaba en nuestro salmo es que Dios hiciera palpable que se encuentra atento a lo que él ora y que se encuentra atento a hacer justicia al justo. Allí, entre los versículos siguientes, entre el verso 3 y el verso 5, nosotros nos damos cuenta de las afirmaciones de David. Allí verdaderamente se hace evidente la gracia. Dios aborrece todo tipo de pecado. Y David está rogando a Dios que pruebe su corazón. ¿Por qué? Porque me has visitado de noche. Esto nos muestra el tiempo en el cual se utilizó este salmo y se escribió ese salmo. Nuestro salmo se escribió en las horas de la mañana, después de haber pasado una noche en la presencia del Señor. Muchos comentaristas han afirmado que este es el salmo que pudiese haber escrito cualquier levita que pasó toda la noche en vigilia y al final del día vio la respuesta de parte del Señor. Cuando sale el sol, ve la respuesta. Muy probablemente es cierto, David era un hombre de oración. Así que pudo haber pasado bien toda la noche sin ningún problema, orando al Señor y suplicando en medio de su soledad y en su cuarto para que la presencia de Dios se hiciera manifiesta. Y luego en la mañana, al salir el sol, haya visto a Dios hacer justicia a sus oraciones. ¿Es usted un hombre de oración así, como David? Que en medio de una situación afligida no sale de la presencia de Dios, no escapa de su presencia hasta que no siente y percibe que Dios ha escuchado su oración y que le ha hecho justicia. Esta sí es la actitud de un rey. ¿Se imagina? La presión del mundo hoy en día es sofocante, mayormente en las ciudades donde las distancias son mucho mayores, la presión se convierte en mucho mayor también. Hoy en día es muy famoso que cuando tú vas a buscar un trabajo, los jefes te adviertan de antemano diciéndote que debes ser capaz de trabajar bajo presión. ¿En verdad? Esto es una actitud nueva. Hoy en día el estrés se ha mezclado con todo lo que nosotros hacemos de tal manera que aún nuestros hijos que no tienen ni idea de la definición de lo que es el estrés, se encuentran experimentándolo.
El salmista, que también es el rey, tiene tiempo para escribir al Señor, para atender los asuntos con respecto al reino, que no son pocos, pero además de eso, él no deja de separar el tiempo en el cual irá al Señor en oración, sabiendo que solamente de él procede la paz, como lo veremos al final de nuestro salmo. Él dice, tú has probado mi corazón. Es una afirmación de que el salmista se ha desvestido delante del Señor, se ha quitado su coraza delante del Señor para mostrarle que dentro de él no hay hipocresía, no hay nada inicuo. En el sentido en que sus calumniadores le acusan. Porque si el Señor pone a prueba al mejor de su pueblo en un crisol, la escoria se haría evidente. No, el salmista no está diciendo a Dios que él es totalmente puro. El salmista está diciendo a Dios que en aquello que se encuentran engañando otros, en lo que se encuentran otros hablando de él o difamando, no hay nada de certeza, que no hay hipocresía en él y que él no ha cometido tales cosas. Los refinadores pronto descubren la presencia de otro metal mezclado con el oro. Siempre hay un poco de cobre con el oro o con la plata. Siempre hay un poco de otro metal. En cualquiera de las personas que se presente delante del Señor siempre va un poco de escoria. Así que si él dice delante del Señor que pruebe su corazón para que vea que es perfecto, no haría otra cosa, sino lo mismo que hizo el joven rico al acercarse a Cristo y decirle, Maestro bueno. ¿Qué estaba diciéndole el joven rico? Tú y yo somos buenos. Yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Y Cristo lo ve con compasión, sabiendo que él dentro de sí tiene mucho de la escoria y pronto lo hace salir a la luz. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y hace evidente que este joven no pudo guardar ni siquiera este mandamiento de no desearás las cosas de tu prójimo. Es un hombre avaro, no está dispuesto a vender las cosas que Cristo le dice que venda y se las dé a los pobres, mostrándole que hay mucho más amor al dinero que amor a Dios, porque no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Sí, nuestro corazón siempre tiene algo de escoria. Cuando vamos a la presencia de Dios y pedimos que nos pruebe, siempre saldrá algo de escoria. Pero en cuanto al asunto por el cual se está presentando el salmista, no hay nada en él que pueda mostrar algún tipo de hipocresía. Diría Spurgeon que el domar leones y el encantar serpientes no se pueden considerar tan difíciles como el domar la lengua. A veces vamos delante de la presencia del Señor rogándole al Señor que pruebe lo que nosotros decimos. Por supuesto, muchos de nosotros tenemos mucho miedo de ir a la presencia de Dios en esa actitud. Pero mucho más miedo tienen aquellos que abierta y fragantemente entienden que están haciendo las cosas mal delante del Señor. El hombre que adultera iría a la presencia de Dios rogándole para que no lo descubran. Muchas veces ha sucedido. El hombre que roba a su jefe iría a la presencia del Señor rogando que solamente lo deje hacerlo una vez más. Muchas veces también sucede. No, el salmista se encuentra presentándose delante de Dios porque su causa es justa. A veces tú y yo seremos acusados por cosas que efectivamente nunca hemos hecho. Mayormente, aquellos que han experimentado situaciones como esas se dan cuenta que nuestras causas pueden ser justas y eso no involucra que nosotros seamos justos en plenitud. Pero podemos con seguridad ir al Señor rogándole que defienda la causa justa cuando sabemos que aquello por lo que se nos acusa no es cierto. En cuanto a las obras humanas, dijo William Gardner, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. He de adscribirlo a las buenas palabras de Dios, la consulto, y por medio de ella me mantengo aparte de los métodos turbios de otros, que no hacen uso de la palabra como defensa, las cuales son arrastradas por Satán, el destructor. Podemos ir contra el pecado y contra Satán con un arma mejor
que la que Cristo usó para vencer al tentador? El arma que Cristo utilizó para vencer al tentador fue la misma palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y a su presencia para vencer las obras de Satán mediante la palabra de Dios. El memorizar la palabra de Dios es un acto que constantemente nosotros debemos ver como piadoso. A veces nosotros estamos a punto de perecer en medio de la prueba. El memorizar palabras escritas por Dios a través de su Espíritu Santo y a través de los profetas y apóstoles es algo maravilloso. Que en medio de la prueba tú puedas decir, porque Jehová me sostiene, no seré conmovido. Wow. Que en medio de la situación difícil tú puedas repetir, pero Jehová te sostiene de tu mano derecha. En medio de la situación adversa tú puedas repetir de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El memorizar la palabra de Dios fue para David y también para Cristo una cura contra las acechanzas de Satanás. Mis hermanos, Thomas Manton, el famoso puritano, decía a los jóvenes que ellos deberían considerarse débiles, a los adultos que ellos deberían considerarse frágiles y aún a los más sabios que deberían considerarse necios. Esto escribió Thomas Manton. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Dónde se halla la fuerza? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Solamente es una cita que toma Thomas Manton de Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, en la que Juan se encuentra llamando a los jóvenes para que ellos mantengan su fuerza en el Señor, para que sepamos que es a través de la palabra de Dios que podemos vencer al maligno. El salmista ha dicho en nuestro salmo, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Aquello que guarda al cristiano, aquello que guarda al justo, no es lo que él sabe o su fuerza, es la palabra de Dios. Las palabras de Dios nos hacen guardar de los caminos incorrectos. Aprender a encontrar en ella nuestra sabiduría es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Luego él dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Platón dijo a uno de sus discípulos, cuando los hombres hablan mal de ti, vive de modo que nadie les crea. Y esto es lo que está haciendo nuestro salmista. Nuestro salmista se encuentra afirmando a Dios que Él afirme sus pasos, no como aquellos que no vienen con sinceridad delante de Dios o que acechan al justo. Aquellos que acechan el justo se encuentran en despeñaderos prestos para deslizarse por ellos y morir al resbalar allí. Pero esta no es la vida del justo. Si el camino es bueno, pero nuestros pies son malos, nosotros no resbalaremos. El camino es bueno porque es la palabra de Dios. Así que aunque nuestros pies sean malos, nosotros no resbalaríamos. Si nosotros escuchamos a Dios que indica cuál es el camino que debemos seguir, entonces podemos tener seguridad en que no resbalaremos. No resbalaremos. Eso nos introduce a la siguiente parte de nuestro pasaje. Como nosotros nos damos cuenta, nuestro pasaje se encuentra rodeado maravillosamente de ciertas afirmaciones con respecto a la estructura misma que mencioné. Primero vimos que el salmista eleva la oración y luego él describe las dificultades que se encuentra enfrentando. En el verso 3 y el 5 él nos dijo que Dios ha probado su corazón, que Dios le ha visitado de noche, que Dios le ha puesto a prueba, que Dios no halló nada inicuo en él, que Dios lo examine porque él ha resuelto que su boca no haga transgresión. Y luego él dice que las obras humanas, la palabra de Dios las filtrará, las juzgará. Y él también dice
que él ha guardado las sendas de Dios, se ha apartado de las sendas de los violentos y por tanto Dios sustenta sus pasos para que no resbalen. Luego, en la siguiente sección de nuestro salmo, él nuevamente ora al Señor entre los versos 6 al 8 y luego describe los ataques que está enfrentando entre los versos 9 al 12. Es una oración sincera, simple y llana, desprovista de algún tipo complejo de estructura, simplemente un quiasmo, en el que él ahora alude al Señor y describe lo que se encuentra enfrentando. ¿Ha ido usted al Señor de esa manera, describiendo la situación en la que se encuentra, o simplemente va al Señor, Señor, ayúdame porque tú ya sabes lo que me está pasando? Sí, eso es cierto, pero eso no es muy sincero en cuanto a la expresión de lo que estamos experimentando. Necesitamos ir delante del Señor describiendo las situaciones que nos conmueven, no porque Él las desconozca, pero Él se complace en escuchar a sus hijos y las situaciones que enfrentan sus hijos. El que no puede escuchar la oración y lo que hay dentro de nuestros pensamientos es el tentador. Satanás está desprovisto de poder escuchar lo que está pasando por nuestra mente. Él no es como Dios. Él no es omnisciente. Él depende de las cosas que nosotros expresamos. Él depende de las cosas que nosotros decimos para entender lo que estamos enfrentando. Parece que la oración, cuando se pronuncia en detalle, fuera más que simplemente un acto de contrición innecesario porque Dios ya lo conoce, sino que al mismo tiempo, cuando nosotros expresamos nuestras oraciones, estamos hablándole a los demonios para decirles cuáles son las cosas de las cuales Dios nos librará. Aquel demonio que se encuentra escuchando podrá darse cuenta y podrá humillarse delante del Dios que todo lo hace cuando vea que Dios atiende a nuestras súplicas y a nuestras plegarias. El hacerlo de esta forma fue un acto constante en la vida de David. Siempre fue muy sincero delante del Señor y describió lo que estaba enfrentando en su interior. Veamos entre el verso 6 y el verso 8 que hay una descripción gráfica con respecto a eso. Él dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Si usted se da cuenta, nuevamente en esta parte de nuestro salmo, otra vez él ruega al Señor que escuche lo que él está diciendo. Escucha mi palabra. En esta maravillosa sección, nosotros nos damos cuenta que el salmista está apelando nuevamente al Señor para que le escuche. Y para que le escuche con una intención, para que el Señor le muestre las maravillas, las maravillas de su misericordia. ¿Por qué? Él dice, porque tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Esta es una característica de Dios, uno de sus atributos. No tendremos un nombre particular que podamos darle a este atributo, pero podemos decir que Dios es un Dios que se complace en librar al débil. Él es misericordioso, pero es una misericordia particular. La misericordia de librar a aquellos que se refugian ante Él porque no tienen otra forma de defensa. David el rey no tenía otra forma de defensa. Seguramente eran principales de su corte y requería algún tipo de justicia especial para con ellos y él no podía efectuarla. Pero lo que estamos viendo es que él se refugia en Dios y Dios responde a nuestras oraciones. Mis hermanos, mis amigos, ¿podemos refugiarnos nosotros en Dios? ¿Puedes tú descansar en que Dios hará justicia a nuestras causas? ¿No te parece que es una obra de la providencia de Dios que Él nos permita ser sometidos a diferentes pruebas para que nosotros nos refugiemos en Él? ¿Cuántas de esas situaciones que estamos experimentando no vienen por la propia mano de Dios para obligarnos nuevamente a mirar hacia Él y encontrarle en nuestro refugio? Sócrates en Jenofonte escribió algo maravilloso. Una pregunta que nosotros deberíamos hacernos constantemente en nuestras plegarias. ¿No te parece
que es una obra de la providencia, el que, considerando la debilidad del ojo, Él lo haya protegido con párpados como puertas, que siempre que hay ocasión para usarlos se abren y de nuevo se cierran durante el sueño, y que no sufran lesión por los violentos. Qué maravillosa afirmación. Dios nos guarda como a la niña de sus ojos. Él nos esconde bajo la sombra de sus alas. Bueno, queda en una de las canciones escrita por Daniel Calvetti, el sinsabor, si realmente él se está refiriendo a la niña de los ojos como el párpado, la parte profunda que ha sido protegida por Dios, o él se está refiriendo a una especie de hija pequeña. Él se está refiriendo a una especie de bebé, de niña pequeña a la que Dios está guardando. No, Dios se está refiriendo en nuestro salmo al ojo, a la niña del ojo, a la parte interna del ojo, la pupila, que es protegida por Dios a través de un hueso bien duro para que no sufra lesiones. Los ojos están en el cráneo porque es el lugar más duro que hay del cuerpo. Así nosotros entonces vemos que Dios protege a los que son suyos. Él nos protege como a la niña de sus ojos. Él nos esconde bajo la sombra de sus alas. Él nos esconde de la vista de los malos que nos oprimen, de los enemigos que buscan su vida. Sí, la opresión en nuestro tiempo es algo muy común. Los opresores tal vez hoy en día no sean los enemigos que vienen con espada y con lanza o algún tipo de enemigo violento que saque su arma para dispararnos. Pero tenemos que vivir con la opresión de nuestros jefes. Muchas veces la opresión de nuestra familia. Muchas veces la opresión económica que nos rodea o la opresión por nuestra salud. Cualquier tipo de opresión que sea la que nosotros estamos experimentando es una opresión de la cual el Señor nos está guardando y nos guarda. Nadie debería representar en el mundo mayor calma y tranquilidad que aquellos que creen en el Señor Jesús. ¿Por qué te dejas oprimir por las cosas que hay a tu alrededor? ¿Has olvidado que en el Señor tienes refugio? ¿Que puedes ir a Él y encontrar en Él contentamiento? ¿O es que has olvidado las prácticas y las disciplinas piadosas que nos han sido entregadas como herencia a los santos? ¿Has olvidado la meditación? Simplemente cierra tus ojos, cállate, vete a un lugar silencioso y simplemente no hagas nada. Simplemente medita un poco en la grandeza del Señor, en sus maravillas, en lo que Él es y lo que Él hace. La práctica de la contemplación hoy en día es más practicada por aquellos que hacen yoga que por aquellos que saben que el Dios eterno y poderoso los escucha en medio de su meditación. ¿Por qué han de hacer yoga para hablar a los demonios o a la nada aquellos que creen en la nueva era? ¿Y no deberíamos nosotros más bien acercarnos en meditación profunda, pronunciando en voz baja los salmos y las palabras del Señor para asegurarle a nuestra alma que en el Señor tenemos refugio y paz? Debemos ir al Señor diciéndole a nuestra alma: alma mía, confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El fiel va a la presencia del Señor para encontrar su paz. Nosotros debemos ir a la presencia de nuestro Rey y allí encontraremos nuestra paz. Dios nos guarda porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Hermanos, los indios que no conocen a Dios tienen en muchas ocasiones más que tú y más que yo esa profunda intención de valorar las cosas que son preciosas. Nuestro salmo debe ser valorado. Ciertamente, si fueran más buenas, si fueran nuestros salmos dados para cualquiera, entonces el mundo los menospreciaría. Nuestros salmos son salmos que deben ser repetidos por aquellos que creen en el Señor, porque son piedras preciosas, son oro, y el mundo no los valora por eso. Dios da a los malos su porción aquí en este mundo y da a los justos una porción mucho mayor.
Nosotros tenemos una porción mucho mayor que los malos, y ese es nuestro último punto. Los malos han recibido su porción en este mundo. Dios les ha dado lo que ellos quieren. Dios no les restringe a los malos en una gran cantidad de ocasiones ningún bien en este mundo. Alguien diría que las riquezas que se encuentran en lo profundo de la tierra, el oro, la plata y los metales preciosos, han sido dados por Dios para los malvados de este mundo, porque es todo lo que tendrán, solo en este mundo. El mostrar al mundo el escaso valor de todas las cosas que existen en la tierra es una forma de Dios decirle que eso para él no significa nada, igual que para sus hijos no significa nada. ¿De qué sirve construir nuestra casa con columnas de oro si la palabra de Dios no es la que la sostiene? Esto es lo que pasa mayormente en lo que Dios ha hecho. Hemos visto la gran cantidad de gente adinerada, falta totalmente de principios, apoyando totalmente causas contrarias a Dios. Hemos visto las casas de los ricos destruirse en medio de la droga, en medio de la infidelidad y en medio del desamor. Por supuesto, ellos tienen su porción en este mundo, nosotros la nuestra. En cuanto a las cosas externas, el Señor no tiene inconveniente en que vayan a parar en manos no santas, pero cuando se trata de las misericordias escogidas, Dios las ha reservado solamente para sus hijos, en Cristo. Oh, esto es fruto precioso. Un herrero que trabaja sobre hierro, con sus golpes levanta infinidad de chispas y no le preocupa. Pero un trabajador del oro, un orfebre que trabaja con oro, preserva cada partícula de polvo del mismo. Un lapidario que trabaja con piedras preciosas se asegura de que sean bien preservadas. Un carpintero corta aquí y allí sin importarle que se pierdan trozos de madera. Así, a Dios no le importa que lo menos valioso, a Dios no le importa que aquellas cosas que simplemente son residuos vayan a parar a las manos de los impíos. Pero Él se preocupa porque lo que llegue a las manos de sus hijos sea lo mejor. Y hemos recibido lo mejor. Más preciosa es su palabra que el oro. Más pura que siete veces la filtración de los metales, que la plata filtrada 7 veces. Así que estas cosas, virutas y aserrín, es lo que Dios da como porción a los malos. Esa fue la afirmación de Jeremiah Burroughs. Dios no le importa que el aserrín y la escoria llegue a manos de los que no creen en Él, pero se preocupa porque lo mejor llegue a nuestras manos. Mi hermano, mi amigo, ¿tú contemplas el verdadero valor de la oración, que es escogida por Dios para ti, para que tú la practiques en silencio, en tiempos de meditación, para que tú vayas a Él en necesidad? David es un ejemplo de esto. La tierra y los productos de la misma, Dios los distribuye sin hacer acepción de personas, incluso a los que son solo criaturas y no hijos por adopción. Pero aquello que es especial lo ha reservado para sus hijos adoptivos. Gloria a Dios, que en Cristo Jesús hemos sido adoptados en el Señor. Thomas Timé escribió en una de sus cartas: hay aún otra cosa que se puede observar, mucho más monstruosa en esta criatura, el hombre, que aunque está dotado de razón y consejo, y sabe que esta vida es como una sombra, un sueño, un cuento, una vela que se consume de noche, humo, tamo que el viento esparce, una burbuja de agua y cosas pasajeras, y que la vida venidera tendrá fin. Sin embargo, centra su mente cuidadosamente en la vida presente, que hoy es y mañana no es, pero en la vida que es perdurable ni tan solo piensa. Si esto no es ser un monstruo, no sé qué pueda llamarse monstruoso. Claro, es verdad esto.
Nosotros tenemos nuestra vista y debemos tener nuestra vista fijada en aquello que es mucho más grande que nosotros. Debemos tener nuestra vida fijada en las cosas de arriba y por eso cualquier cosa de este mundo que podamos recibir es solamente pasajera. Al final de nuestro salmo, él ruega al Señor que se levante a su encuentro, que él postre a los malvados y libre su alma de los malos con su espada. ¿A qué alma se refiere? Muy seguramente, él se está refiriendo a todo su ser en nuestro salmo. Pero cuando él está hablando de su espada, está hablando de la palabra de Dios, de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué puede librar el alma de los justos de los malos? Solamente las palabras que salen de la boca de Dios. Diría el escritor bíblico que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que es capaz de dividir las coyunturas y los tuétanos, de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Qué es lo que finalmente matará a los impíos, sino la espada que sale de la boca de Dios? Oh Señor, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Sí, parece que nuestros versículos fueran una especie de crítica al Señor, en la que el autor se encontrara criticando a Dios con respecto a la bondad que él ha tenido para con los malos. Y de hecho, Dios ha sido bondadoso para con los malos. La gracia común ha alcanzado a muchos de ellos. Los malos pueden tener la tierra y su plenitud, la tierra y todo lo que es terrenal. Sus vientres son llenados por Dios mismo con bienes que Dios les reserva. Joseph Carril escribió con respecto a este tema que los corazones de los santos están solo llenos de cosas escondidas, de manojos escondidos, pero los vientres de los malos son con frecuencia llenos del tesoro escondido. Esto es, con las golosinas y grosuras que suelen estar escondidas y brotan de las entrañas de la tierra. El malo ha sido entretenido por Dios con las cosas que le ha dado en este mundo. Es solamente un entretenimiento para que los tales no se fijen en lo que es más precioso y al final solamente tengan eso en la eternidad, recuerdos del tiempo en el que tuvieron el llamado de acercarse a Dios porque fue bueno con ellos, pero no lo hicieron. Las riquezas solamente los condenarán. Como diría Albert Barnes, sacian a sus hijos. Esta significación es evidente, que tienen bastante para ellos y para sus hijos, pero no tienen los tesoros eternos en ellos. Tu retrato y el mío van siendo pintados por Dios con rasgos e influencias. Está formándonos Dios en su propio ideal. Una y otra vez lo que está haciendo te forma a ti mismo para hacerte semejante a Él. Y la declaración maravillosa es que cuando estés delante de Dios y veas lo que se ha hecho por ti, guardarás satisfecho, guardarás todo lo que Él ha hecho con satisfacción. Oh palabra, que has venido vagando solitaria y sin alojamiento desde que empezó el mundo, y las estrellas de la mañana cantan juntas con gozo. Ha habido una criatura humana que pueda hallarse en esta vieja tierra vestida de carne y decir, ¿estoy satisfecha? La afirmación de Henry Ward es que no. El hombre nunca se satisface con lo que tiene. Entre más cosas tiene, más cosas desea. Gloria a Dios, porque la satisfacción más grande de sus hijos no reposa en lo que posee en la tierra, sino en los bienes que vienen para él, en las cosas que Dios ha prometido para él. Hay un triple significado en este último punto, verso 15. Él dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Los comentaristas muchas veces no pueden aceptar
que Jesucristo y que nosotros nos encontramos representados en él y que muchas palabras del Antiguo Testamento, por ejemplo esta, habla de esa gloria futura de los hijos de Dios. Ellos no pueden aceptar la evidencia bíblica del Antiguo Testamento de que nosotros compartiremos nuestro tiempo con el Señor aún después de morir porque estaremos en su presencia. Él dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta su semejanza. Otra referencia a la resurrección. Oh, saduceos incrédulos, que no entendieron que la palabra de Dios reflejaba una y otra vez la evidencia de la resurrección y que en la resurrección tendríamos la victoria, puesto que cuando despertemos a la misma semejanza de Cristo, siendo como Él es, veremos la justicia de Dios manifiesta en aquel al cual consideramos y coronamos como Rey. Hay un triple significado en esto, según afirma Benjamin Weiss. Los santos se deleitan grandemente en el estado glorioso en que resucitan. Primero, ellos se deleitan grandemente en su estado resucitado. Segundo, van a deleitarse grandemente en Jesús, en quien y por quien han sido traídas a la luz la resurrección y la inmortalidad. Y tercero, se deleitan grandemente al contemplar la faz bienaventurada y reconciliada de Jehová, el Padre, a quien los ojos de la carne no pueden ver. Nosotros veremos cómo nuestro ser es semejante al Señor en todo su esplendor cuando el Señor nos haya resucitado en gloria. Mi amigo, cuando tú vas al Señor en oración, necesitas recordar que al exponer delante de Él su causa, debes tener siempre en tus ojos la seguridad de que finalmente tu oración será escuchada, pero que finalmente la prueba más grandiosa de la obra de Dios en tu vida es que estarás satisfecho totalmente cuando despiertes a semejanza de Dios. ¿Qué importa si el impío llegase a matarnos? ¿Qué importa si el impío persigue nuestro cuerpo hasta erradicarlo? Como diría Cristo, temamos más bien a aquel que puede enviar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Pero podemos descansar en nuestro Dios, el glorioso, el cual nos ha ayudado. Gloria sea a Él, porque cuando despertemos a su semejanza, estaremos satisfechos. ¿Estás tú descansando en el Señor de esa manera? ¿Qué haces en medio de la presión de este mundo, en medio de la opresión que el mundo te brinda? ¿Qué haces en medio de la persecución, en medio de los momentos de gran dificultad? ¿Vas al trono de la gracia para obtener allí tu paz? La evidencia del salmista es que en la presencia del Señor obtuvo su gracia. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, que has enviado a tu mayor soldado, Jesucristo, nuestro Rey. Gracias porque has dado la batalla por nosotros y escuchas nuestras oraciones. ¿Por qué te deleitas, Señor, en escuchar cosas livianas y mayormente torpes que salen de nuestros corazones? ¿Por qué te humillas a mirar desde los cielos a la tierra? ¿Por qué escuchas la descripción de nuestros sufrimientos? Tú que todo lo ves, ¿por qué te deleitas, Señor, en escuchar los detalles de nuestros asuntos? Oh Señor, aquí donde nosotros vemos tu respuesta, se encuentra, Dios, en la paz que produces cuando nosotros podemos abrir nuestro corazón delante tuyo. No permitas que vengamos intentando engañarte o con palabras lisonjeras delante tuyo que no hagan justicia a la verdad. Prueba nuestros corazones y ve que hay en ellos integridad al acercarnos a ti. Líbranos de las manos de todos aquellos que nos oprimen, Dios. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras todos nuestros compañeros de trabajo se encuentran grandemente saturados, nosotros descansamos con tranquilidad porque hemos confiado en un Dios maravilloso. Que mientras la opresión del mundo parece perseguirnos, que aquellos, Señor, que se encuentran enfermos como nosotros, se encuentran desesperados por su enfermedad, nosotros tenemos paz y tranquilidad porque en ti hemos confiado. Que mientras que muchos otros que tampoco tienen para comer se encuentran desesperados, nosotros vemos en el hambre una oportunidad para que tú te glorifiques. Que mientras, Señor, en las situaciones adversas, los que se encuentran en situaciones similares a nosotros se encuentran desesperados y oprimidos,
nosotros tenemos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, gracias, porque esta no vendrá sin oración y sin que nos acerquemos a ti en súplica, podrá venir tal tranquilidad y tal paz. Ayúdanos a contemplarte. Señor, los indios contemplaban el sol, los paganos contemplaban a sus dioses. ¿No habríamos nosotros de tener certeza sabiendo que contemplamos al Dios vivo, el cual obra en nuestra vida y no nos dejará caídos? Señor, levántanos transformados conforme a tu Hijo Jesucristo. Haz en nosotros tu obra y haznos semejante a Él, porque esa es tu promesa. En Él descansamos, en Él vivimos, Señor, y para Él vivimos. En el nombre de Yahweh Elohim, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, el cual ha sido nuestra justicia eterna, el cual ha sido Jehová de los ejércitos y ha peleado nuestra batalla y ha salido victorioso. En Jesús, en el cual encontramos nuestra identidad, sea a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Entonces vamos, mis hermanos, a despedirnos. El Señor sea obrando en sus corazones, en sus vidas este día, y también sea el Señor ayudándonos a recordar que podemos confiar y depender en Él porque Él pelea nuestras batallas, y que cuando vamos a Él en oración y contemplamos su grandeza y la porción que hay en Él con total sinceridad, Él nos escucha y nos ayuda. Y espero, mis hermanos, que cada día seamos más transformados conforme a la semejanza de Cristo, que es la promesa de nuestro Señor Jesús y la promesa de nuestro Dios enteramente. Pablo dice que el Señor nos ha llamado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y eso es para nosotros la victoria. Él nos está transformando en nuestro carácter conforme a Jesús. Que Dios siga haciendo eso en sus vidas, mis hermanos, el día de hoy. Que Dios les ayude en todo lo que tengan que hacer. Un abracito para todos. Chao, chao.